un fondo de emergencia, que idealmente debe de ser de 3 a 6 meses de nuestro sueldo o de nuestros gastos fijos. Eso es lo que estaríamos buscando tener al menos, ¿no? Que podamos tener de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos, ¿no? Eh, Segundo, que no tengamos deudas en tarjetas, digamos, si tenemos deudas en tarjetas va a ser muy difícil que podamos liberarnos más adelante de, pues oye, tengo que sacar de mi fondo de emergencia o más adelante mi retiro, etcétera, ¿no? Entonces, punto número 2, no tener deudas con tarjetas de crédito, por supuesto, ya haber pasado por el punto número 1 y 2, si no va a ser muy complicado. Y este fondo de emergencia usualmente lo vamos a tener en instrumentos de corto plazo, ¿no? Que usualmente repliquen la inflación. Hay muchos, la plataforma que nosotros recomendamos es CETES Directo porque es gratuita, pero pueden ocupar otras tantas. Está, por ejemplo, DIN de Actinver, está GBM Fondos, ¿no? La idea es que sea un dinero que siempre podamos disponer porque lo importante es que no sabemos cuándo vamos a tener esa emergencia. No lo sabemos, ni nadie lo sabe, ¿no? Entonces, realmente 3, 6 meses, hasta 9 meses, va a depender mucho si tenemos compromisos financieros o no. Oye, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, o no tengo ningún dependiente económico. Ok, bueno, va a depender de eso, pues digamos, cuánto tenga que tener para el largo plazo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante y que lo tengamos en cuenta. Y vamos a pasar al tema del retiro. De esto se ha hablado mucho. ¿Cuál debería de ser el porcentaje que debería de ahorrar o invertir? Va a depender mucho de la edad que tengamos, cuando estamos empezando a hacer este apartado para el largo plazo. Va a depender de varios enfoques, pero lo más importante en el largo plazo para el retiro es en dónde se está invirtiendo ese capital. Y este punto es vital. Cómo se invierte este dinero es lo que nos va a indicar en el largo plazo qué es lo que vamos a poder hacer. Me voy a salir tantito la presentación. Después vamos a regresar y voy a ir directamente a Google para buscar cierta información. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Por allá lo están viendo. Entonces, vamos a empezar por buscar algunas cosas. Vamos a empezar por buscar el SPIVA, que es Standard Poor's Indexes versus Active. Y vamos a empezar a ver por qué este debe de ser la primera parada cuando empezamos a hacer planeación para el retiro. Lo que estamos viendo en la pantalla es, y vamos a tratar de ir paso por paso, el mercado de valores, recuerden que estoy tomando una parte de una empresa, de un negocio, y estoy siendo parte de ese negocio, ¿no? Que pudiera ser Apple, pudiera ser Amazon, pudiera ser Netflix, pudiera ser Snow, que acaba de salir al mercado literalmente hace unos días, ¿no? Y creció cerca de un 128%. Lo que estoy haciendo cuando invierto en el mercado de valores es ser parte de un negocio, ¿ah? Y a diferencia del oro o una propiedad, los negocios pueden crecer ilimitadamente. Vean, por ejemplo, Zoom, que lo estamos ocupando en este momento, ¿no? Las empresas pueden seguir generando valor y una casa, por ejemplo, no puede generar empleos, no puede generar patentes, ¿no? El oro, pues tampoco, nada más está ahí parado, digamos. En cambio, las empresas, pues son las que le dan trabajo al mundo, son las que generan nuevos dispositivos, ¿no? Hace 20 años no existían los iPhones. Hace 8 años no existían empresas como Uber, como Zoom, nuevamente, porque lo estamos ocupando. No existía Netflix. Entonces, el hecho de que se genere ese valor, y ahorita lo veremos con gráficas del Standard Poor's 500, es algo bien importante. Pero uno diría, ok, si voy a invertir en el mercado de valores, ¿en qué debería de invertir? ¿No? Y muchas veces gente que desconoce de esto dicen, es que hay mucho riesgo. Donde hay mucho riesgo es en no saber lo que estamos haciendo. Eso tiene muchísimo riesgo. Cuando uno sabe lo que está haciendo, es muy fácil invertir en el mercado de valores. ¿Y en qué empresa debería de invertir? Eso no necesariamente es tan fácil, ¿no? ¿En qué empresa debería de invertir? Y vamos a ver por qué es tan difícil. Regresando a lo que decíamos hace ratito, al famoso SPIVA. Estamos hablando de que en Estados Unidos, usualmente cuando uno escucha hablar
en las noticias, en periódicos financieros, de Economista, el mercado cayó tantos puntos, de lo que están hablando es de un índice, están hablando de un promedio. Es decir, si estamos hablando del Standard & Poor's 500, estamos hablando de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando uno dice, oye, se cayó 30 puntos base el Standard & Poor's 500. Bueno, de lo que están hablando es que el promedio de las 500 empresas más grandes del mundo, algunas de ellas valoradas en trillones de dólares, pues bajaron un porcentaje ese día, ¿no? Bajaron un 0.5, menos 1%. Vamos a ver hoy, por ejemplo, cómo cerró. Hoy cerró al alza, hoy creció un 1% o 34.51 puntos, ¿no? Sobre este índice. Entonces, cuando estamos hablando del mercado, usualmente nos referimos a esos índices. Y vamos a ver por qué es tan importante. Oye, ¿y en qué empresa invierto? Que seguramente esa es una pregunta importante. Bueno, pues ¿qué crees? Que nadie lo sabe, ni siquiera Warren Buffett, ¿no? Cerca del 78% de los fondos, de los profesionales que se dedican a invertir el capital, no le ganan al Standard & Poor's 500. ¿Y por qué es tan importante entender este punto? Porque cuando vamos con el banco que ustedes quieran, es indiferente, sin importar el banco o institución financiera que sea, ninguna le gana al mercado. ¿Qué quiere decir? Pues entonces no ocupes fondos de inversión, invierte simplemente en el Standard & Poor's 500. Es la forma más segura, estadísticamente más segura de hacer crecer tu capital en el largo plazo. No existe otra forma de que crezca tu capital más que a través del mercado de valores, ¿no? Y como siempre le digo a mis clientes, mira, no me creas, pero ¿por qué crees que los multimillonarios del mundo tienen metido aquí su dinero? Porque están buscando hacer crecer su capital, ¿no? Y uno que diría, pero se necesitan muchos millones. No es cierto, no necesitas ser millonario para poder tener acceso a este mercado. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo, de dónde sacamos los números que muchas veces nos dicen, es que no cuadra. Vamos a ver si es cierto que cuadra o no los números que estamos planteando. Vamos a ver cuánto creció en los últimos 5 años. Si hace 5 años nada más, no estamos hablando de 25 años, 15 años, si hace 5 años yo hubiera decidido invertir en este mercado, hoy en qué empresas, nada más invertido en el promedio, en las 500 empresas más grandes del mundo. Son empresas que ustedes conocen. Apple, Amazon, Google, Facebook, ExxonMobil, JP Morgan, etc. Y vamos a poner aquí, miren, en los últimos 5 años ha crecido un 120.13%. Ok, nada más, un 120.13%. Ok, en los últimos 5 años, ¿no? Vamos a suponer que hubiera empezado con 10,000 pesos, pues hubiera crecido un 120.13% en los últimos 5 años, nada más. Ok, y vamos a compararlo contra algún otro instrumento. Como erróneamente, ¿no? Muchas veces los mexicanos creemos, pues voy a comprar dólares, con eso estoy invirtiendo. No, no estás invirtiendo. Vamos a comprarlo si nada más hubiera comprado dólares. Contra invertir en el Standard & Poor's 500, que es tener dólares y además ese dinero estar invertido. Ay, pues no hubiera estado mal, un 29.58. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos invertido en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo? ¿No? El índice de precios y cotizaciones, que cuando hablamos del mercado en México, estamos hablando del índice de precios y cotizaciones, ¿no? Oye, pues si hace 5 años hubiera invertido en la Bolsa Mexicana de Valores, pues irá perdiendo menos 16%. Eso súmenle en la inflación, ¿no? Sería perdiendo un chorro, ¿va? Entonces, si comparamos estos 3 índices, ¿no? Vemos obviamente que el que más nos conviene es invertir en las 500 empresas más grandes del mundo. ¿Por qué invertir en índices? Porque si una de esas empresas empieza a chafear, por así decirlo, pues se va a salir de ese índice. Va a llegar otra que va a seguir generando valor, sin importar que haya crisis o no haya crisis. En el largo plazo todos tienen que comer. Todos los días le meten dinero a la bolsa. Consumen a las empresas que están en la bolsa, ¿no? No necesariamente ganan, pero sí todos los días le están metiendo dinero a este instrumento, ¿no? Entonces, si en los últimos 5 años tuvimos un 121%, eso divídanlo, así no se hace el cálculo, se tiene que hacer una media geométrica,
Pero vamos a hacer un cálculo sencillo. Si tomamos ese 121 y lo dividimos entre 5, oye, pues cada año me ha dado un 24%. Ok. Han sido 5 años extraordinarios, ¿no? De hecho, los últimos 10, 15 años han sido extraordinarios. Pero vamos a suponer, vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Ese 24%. ¿Ok? Y vamos a buscar en Google una calculadora de interés compuesto. Acuérdense que el interés compuesto es cuando se va haciendo ese interés sobre interés sobre interés sobre interés. En términos matemáticos estamos hablando de una función exponencial. Entonces, a mí me gusta esta, pueden ocupar la que sea, son matemáticas, les va a dar exactamente lo mismo. Vamos a suponer que el día de hoy yo digo, ¿sabes qué? Yo hoy tengo 0 pesos. Hoy no tengo dinero. Hoy tengo 0 pesos. Órale, está bien. Entonces, hoy puedes empezar tu ahorro con 0 pesos. ¿Cuánto planeas ir ahorrando cada mes? Idealmente lo que recomendamos los asesores financieros es que sea por lo menos el 10% de nuestro ingreso. Habrá algunos que puedan ahorrar mucho más, ¿no? Si no pueden ahorrar el 10%, bueno, pues ahí hay que echarnos un clavo a los famosos gastos hormiga. El mexicano en promedio se gasta 1,500 pesos en gastos hormiga. Dinero que ni siquiera necesitábamos gastar. En promedio los mexicanos nos gastamos 1,500 pesos. Vamos a suponer que decidir ahorrar 3,000 pesos. ¿Ok? Gano 30,000, voy a ahorrar el 10%. ¿Ok? Ya vimos que históricamente, por lo menos en los últimos 5 años, ha dado un 24%. ¿Vamos a hacer el cálculo con un 24%? No. Han sido 5 años extraordinarios. Históricamente, les estoy hablando de los últimos 80 años, el Standard & Poor's 500 en dólares ha dado en promedio un 9% cada año, ¿no? Si eso le subimos el tipo de cambio, porque vamos a estar ganando además el tipo de cambio, hemos tenido años muy malos, pero vamos a tratar de hacer un promedio lo más castigado posible, que sea por lo menos entre un 3, 4% cada año. Estaremos hablando de que en promedio podríamos tener un 13 y un 14%. Vamos a castigarlo. Vamos a suponer que sea nada más un 11%, ¿no? Con todo y que el tipo de cambio siempre va a estar controlado y demás, ¿no? Y en promedio los mexicanos empezamos a trabajar cuando tenemos 23 años y trabajamos en promedio hasta los 65 años, por lo menos hasta el día de hoy, pues es la edad de retiro obligatoria, ¿no? Entonces, pues por lo menos vamos a trabajar 43 años de nuestra vida. Y vamos a darle clic aquí en calcular, ¿no? Y a ver, vamos a tratar de entender este número. Cuando tenemos esos 3,000 pesos que vamos ahorrando, ¿qué significa este número que nos está apareciendo aquí? Esos 36 millones. Oye, Ricardo, ¿es posible? Es posible, nada más que estamos hablando de 43 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ahí el tema del tiempo, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo se va dando este número, ¿no? Y si lo vamos en lugar de 43, oye, pues vamos a moverle a 25 años porque me quiero retirar antes. Ah, ok, pues sale 4 millones y tantos. Ok, entonces de ahí le podemos ir moviendo, ¿no? Vamos a dejar ahorita que sí empezáramos a ahorrar como debería de ser desde que empezamos a trabajar y lo hacemos hasta que nos retiramos. Vamos a ir viendo cómo se componen esos intereses, ¿no? Si vamos al primer año, pues ese 10, 12% que le pueden calcular, pues van a ser 2,200 pesos. El primer año decimos, oye, pues no es tanto, 2,200. Pero el tema es que el siguiente año ya tenemos más dinero. Porque acuérdense que seguimos ahorrando 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 cada mes. Entonces el siguiente año es ese 10, 11%, pero sobre un nuevo monto. Ahora ya estamos hablando que es sobre 80,860. Y el siguiente año vemos que es más dinero, ¿no? Y si lo vamos haciendo así cada mes, esa función exponencial que se va haciendo interés sobre interés, vemos que con el paso del tiempo, y ese debe de ser la fórmula mágica para el largo plazo, se va haciendo un monto muy fuerte. Ahora, lamentablemente en México no tenemos la cultura de ahorrar para el retiro. En países como Estados Unidos, que es algo obvio, el 60% de la población invierte en el mercado de valores. Si vas a una fiesta, pues usualmente hablas de, ¿qué traes en tu portafolio? Pues yo traigo un poquito de Snow, traigo un poquito de Apple, Amazon, traigo unos ETFs
y además estoy jugando ahí con unas opciones y unos futuros ahí de bonos de la tercera de 30 años. Es algo muy común en Estados Unidos estar invirtiendo en el mercado de valores. El estadounidense promedio se puede retirar con alrededor de $500,000. Y muchas veces, y ustedes los han visto, gente que tuvo trabajos clase media, se viene a vacacionar aquí a nuestro país o a vivir a nuestro país y compran propiedades que para ellos son baratas, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo le hicieron? Oye, ¿qué hacías tú antes? Ah, pues era profesor, era taxista. Lo que pasa es que toda la vida tuvieron ese hábito, como en cualquier país desarrollado, de ir ahorrando, invirtiendo su capital. En México, menos del 0.35% de la población conoce del mercado de valores, tiene una cuenta del mercado de valores y lo invierte para el largo plazo. A eso agreguen que además este dinero se puede hacer deducible por el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción quinta, y puede representar hasta un 44% adicional sobre lo que estemos ahorrando, invirtiendo. Ahí es donde se pone todavía más interesante. El problema es que muy pocos mexicanos estamos ocupando esta herramienta. Y esto lo podemos hacer desde $1,000, no necesariamente tienen que ser los 3,000, ¿no? Ok. ¿Qué porcentaje de la población se retira con 12 millones de pesos? La verdad es que menos del 0.35% de la población, ¿no? Y lo único que requiere, ¿no?, la fórmula mágica para poder tener acceso a esto es saber en qué debo de invertir mi capital, que les estoy pasando la receta secreta, ¿en qué acción? En ninguna. Inviertan en el promedio. Lo hagan con nosotros o con quien quieran. Nada más tienen que invertir en el promedio. Punto. No es tan complicado. Nada más inviertan en el promedio. Cualquier índice, cualquier ETF, cualquier fondo indexado que esté replicando exactamente el Standard & Poor's 500, y con eso ya la armaron. No es tan complicado, ¿no? Entonces, segunda receta secreta, necesitamos tiempo. Oye, mientras más tiempo estemos ahorrando, invirtiendo, ese dinero va a ser más grande, ¿no? Acuérdense que como está cambiando la pirámide poblacional en nuestro país, cada vez vamos a ser más un país de viejitos, ¿no? Entonces es importante que empecemos ya a pensar en eso, ¿no? Estadísticas, podríamos llegar a vivir entre 22, 25 años después del retiro. Entonces imagínense, siempre tenemos un podcast que se llama El dinero no viene con instrucciones y le decimos a nuestros clientes, imagínense que la pandemia es un simulacro de lo que va a pasar en su retiro. Si ahorita le están pasando mal en la pandemia, ahora imagínense que eso dure 20 años, que eso dure 23 años. Esto eventualmente se va a acabar, la pandemia. Pero el retiro va a durar 20, 25 años. Y no llegar con una preparación suficiente para el retiro, eso se pudiera generar un problema enorme. Y hay muchas herramientas que tenemos disponibles. Tenemos los mercados financieros, que como les digo, por algo los millonarios del mundo invierten ahí. O sea, pues es gente que ya está haciendo negocios, ¿no? Empresas de trillones de dólares, ¿no? Entonces, únicamente nosotros vamos a ser parte, en menor proporción, pero de esos negocios y podemos aprovechar esa ganancia, ese beneficio para que en largo plazo, ¿no?, si nos ponemos a ahorrar 25 años, tenemos un escenario de un 12% y nos ponemos a ahorrar ahí 3,000 pesos, bueno, pues podemos llegar a tener 5.6 millones de pesos, ¿no? Oye, Ricardo, de la inflación, muy buena pregunta. Cada año súbele la inflación, cada vez ve ahorrando en términos reales. Oye, si el siguiente año es un 3, ok, esos 3,000 pesos por el 1.03 para que estés ahorrando un 3% más. Y así el poder real de tu capital lo conserves en el largo plazo. ¿Ah? Es el modelo, digamos, no es ninguna magia. Esto lo pueden encontrar en cualquier página web. Información hay muchísima sobre lo que les estoy diciendo. El tema es que en México no se ocupa, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, en la que podemos llegar a tener este retiro millonario que requiere tiempo, constancia. ¿Es fácil? No es fácil. Lo tienes que hacer en 12, 20, 25 años. Pero es una parte
muy importante que si seguimos estos pasos en el largo plazo, podemos tener ese gran beneficio de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, si ya tenemos esos pilares financieros, digamos, ya estamos haciendo un fondo de emergencia, ya no tenemos deudas con tarjetas, estamos ahorrando para el retiro, tenemos un presupuesto, nuestros 50, 20, 30, tenemos organizadas nuestras finanzas, entonces podemos hacer cualquier otra meta. Oye, quiero invertir en bitcoins, oye, quiero ocupar futuros financieros, oye, quiero ocupar opciones sobre futuros del Standard & Poor's 500. Ok, podemos armar cualquier otro portafolio, pero es importante que tengamos bases sólidas, bases que hagan sentido. ¿Ah? Tema de protección, cada parte de los mexicanos no tienen tema de seguros, hay muchos agentes de seguros muy buenos, entonces es importante que tengan esa parte de ese seguro de gastos médicos mayores, si es que no lo tienen en su trabajo, y es importante que no estén sobreasegurados. También luego nos encontramos muchos clientes que no les vendieron más porque ya no los aceptaban en la aseguradora, ¿no? Pero es importante que tengan lo necesario. Tampoco si tienen de más, se vuelve un costo para su bolsillo. El costo de oportunidad, ese dinero lo podrían estar metiendo en algo que les genere más en el largo plazo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. El proceso de maximización o optimización, para eso tenemos un grupo de asesores certificados que les ayuda a ver qué activos ya tienen y ver de qué forma le pueden dar más provecho. Y obviamente la parte de seguimiento, que es importantísimo para poder tener un correcto, digamos, un correcto seguimiento sobre nuestras finanzas, ¿no? Como dijimos, cerca del 86% de la población no va a tener retiro. Entonces es importante que empiecen a invertir desde el día de hoy. Y como siempre les decimos a nuestros clientes, lo más importante que deben de invertir primero es su tiempo. Investiguen a ver si es cierto que lo que les digo es correcto. Investiguen, hay mucha información. Uno de los libros que les recomiendo es Una caminata aleatoria por Wall Street, ¿no? A Random Walk Down Through Wall Street, de Burton G. Michael, libro espectacular que habla sobre el tema de mercados financieros y demás. Esa debe de ser su primera inversión. Inviertan su tiempo, ¿no? En ver, en entender un poquito cómo funcionan estos temas, ¿no? Muchas veces los clientes me preguntan, oye, Ricardo, ¿por qué no mejor lo hago con, mira, es que mi cuate me ofreció este seguro de vida? Y le digo, mira, tú busca la información, todas las aseguradoras de México, como se hacen rentables es invirtiendo el capital que les dan de primas de seguro y ellos lo invierten en el mercado de valores, ¿no? Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué tú no lo harías, no? O sea, un poquito más inteligente, ¿no? Es una forma en la que podemos ganar, ¿no? Entonces, tenemos varios aliados comerciales, tanto en México como en Estados Unidos, como en Reino Unido. El dinero jamás pasa por nuestras manos, siempre es a través de instituciones financieras que la mayoría de ellas administran trillones de euros o trillones de dólares. Entonces, a través de estas instituciones financieras, nosotros funcionamos como asesores, asesores de inversión y como intermediarios financieros, dependiendo de lo que esté buscando cada quien. Si alguien llega y me dice, Ricardo, yo traigo aquí 10 millones de dólares, ¿dónde los invierto? Ah, ok. Bueno, pues, por ejemplo, puede ser UBS, ¿no? O dependiendo, digamos, lo que necesiten. Por ahí estoy viendo que tienen algunas dudas. Les voy a escribir el nombre del libro. Dicen el tema de las UDIs contra el Standard Poor's 500. Si quieren, ahorita lo vemos, el tema de UDIs, que son unidades de inversión, las crea el Banco de México como una unidad de acumulación inflacionaria. Si quieren, ahorita vemos ese tema, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos a través de instituciones financieras, dependiendo lo que cada quien necesite, pues ya será la institución financiera que recomendemos, ¿no? Sí, es básicamente como trabajamos. Nuestra asesoría no tiene ningún costo, ¿no? Tema de planeación fiscal, también les podemos ayudar. Si necesitan ahí reducir, acuérdense que la ley ampara el tema de deducciones fiscales, específicamente para temas del retiro. Entonces ahí pueden tener todavía una optimización. Me preguntan por ahí un plan de retiro con prima en UDIs. Vamos a ver si es cierto que es buena opción o no. Y les pido tomen y saquen su calculadora
para que no les quieran ver la cara, vamos a hacer el cálculo en línea. Miren, lo podemos hacer de varias formas. Lo que podemos hacer primero, toda la información que ocupamos siempre va a ser pública. Podemos buscar en Google Banxico UDIs, ¿no? Y eso puede ser como paso 1. Ok, entonces vamos ahí y encontramos la información en el Banco de México. Le damos clic ahí en la UDI. Le damos clic ahí en mostrar datos. Lo que queremos ver es el histórico, digamos, de cómo le ha ido este instrumento de acumulación inflacionaria. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Acuérdense que no me quiero meter mucho al tema, pero estrictamente inversión. Una inversión es cuando supera la inflación. Algo que te está dando la inflación es ahorro. Eso no es inversión. Esa no es una inversión. Una inversión debe de ser algo que supere a la inflación. Si no te va a dar la inflación, entonces es ahorro. Hoy es mejor que tener dinero en el banco 1000 veces, ¿no? Pero no necesariamente es el mejor instrumento, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el 95, el 4 de abril de 1995, se crea este instrumento por el Banco de México como una medida que les iba a servir para varios temas, ¿no? Tanto financieros como de multas, como de créditos, ¿no? Temas de emisión de bonos en tasas reales, que así se les conocen a los subbonos también, ¿no? Entonces, cuando surge este instrumento, lo hacen como una medida de acumulación inflacionaria, ¿no? Y ahí empieza en el 95. Vemos que poco a poco ese 1 pues empieza a crecer conforme vaya la inflación, ¿no? Entonces, si la inflación va creciendo, pues va creciendo ahí proporcionalmente, digamos, este instrumento, ¿no? Entonces, este instrumento lo que va a hacer es que únicamente va a acumular la inflación, ¿va? ¿Es una inversión? No, no es una inversión, ¿no? Es únicamente nos va a servir para acumular la inflación, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que pues va acumulando la inflación, ¿va? Pero vamos a tratar de entender este instrumento, ¿va? Para eso lo que pueden hacer es calculadora inflación INEGI, ¿no? Así lo pueden buscar en internet y vamos a darle clic ahí en calculadora inflación del INEGI. Y vamos a tratar de hacer un promedio inflacionario para entender la duda que por ahí nos pusieron de si es buena idea. ¿Es buena idea para la aseguradora? Sí. Para la aseguradora es una maravilla esa idea de ofrecer productos en UDIs. Para ustedes no, y ahorita les voy a demostrar por qué. Vamos a poner, por ejemplo, del 2015 a la fecha, tenemos una inflación acumulada de un 23%. Vamos a dividirlo entre 5. Insisto, se tiene que hacer una medida geométrica, pero para simplificar, vamos a dividirlo entre 5. Pues vamos a suponer que la inflación más o menos ha sido de un 4. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese mismo cálculo con la calculadora de interés compuesto. Oye, hoy empiezo, usualmente son anuales, ¿no? Las primas en las aseguradoras. Vamos a suponer que te dicen, ah, mira, vas a pagar 36,000 pesos al año, por decir un número, ¿ok? Y ya sabemos que la inflación histórica ha sido más o menos de un 4%. Vamos a suponer que lo pusieron a 20 años el plan que le ofrecieron. Déjenme ver el nombre de, se me olvidó el nombre de la persona que puso la duda. Denme un segundo. Liliana, vamos a ver si es buena opción. Vamos a suponer que sea así a 20 años. Le vamos a dar clic en calcular, ¿no? Y te va a decir la aseguradora, mira, todo ese tiempo vas a estar asegurada por 1,000,000 de pesos y cuando terminen los 20 años te voy a devolver tu 1,000,000 de pesos. Y tú dices, a ver, espérate. O sea, cada año te van a ir subiendo a ti la inflación. Tú ya te comprometiste a pagarlo en esa moneda. Y al final terminaste pagando 1,114,000 y lo que te van a devolver es el millón. Y dices, mira, ahí está tu millón. ¿Quién puso la inflación en este instrumento? Tú, Liliana. Tú le garantizaste a la aseguradora que sin importar que tanto suba la inflación, ellos ya tienen garantizado que cada año tú les vas a pagar la inflación, porque te lo van a cobrar en UDIs, a ti te guste o no te guste. ¿Y esto a qué se parece? A los créditos que están en UDIs, ¿no? Como los que en alguna vez tuvo el Infonavit, ¿no? Entonces, oye, pues están en salarios mínimos y si cada año sube el salario mínimo, pues cada año debo más.
¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Al que te dan un contrato en UDIs, ¿no? Y la póliza está 10, 15, 20 años en UDIs, pues al final lo que te van a dar es cierto monto en UDIs, ¿no? A como esté la inflación. Pero tú eres el que pagó la UDI cada año, ¿no? Al final del día, cada año tú tuviste que pagar esa UDI. Ellos lo que están haciendo es garantizar en términos financieros, le llamamos que ellos siempre van a tener tasas reales, porque ellos sí van a invertir ese dinero en instrumentos financieros, ¿no? Si buscan los estados de resultados de cualquier aseguradora, como son rentables, es invirtiendo ese capital, ¿no? Se les conoce como flotante en la industria financiera. Las aseguradoras son muy buen negocio porque ese flotante lo invierten, ¿no? Entonces ellos ya tienen garantizadas las tasas reales porque lo va a pagar el asegurado. Sin importar qué pase, a mí me van a pagar mis UDIs, ¿no? A mí me van a pagar mis UDIs y al final les voy a devolver esas mismas UDIs, ¿no? Entonces, es lo mismo que si de pronto dicen, oye, esta póliza está en dólares, el que tiene que pagar el dólar eres tú y al final que te regresan los dólares que tú pagaste, ¿no? Entonces, no hace ningún sentido, digamos, estar pagando la inflación para que al final te devuelvan la misma inflación, ¿no? No hace ningún sentido, ¿no? O sea, si comparamos, y vamos a buscar aquí, ahí en mismo Yahoo Finance, lo pueden buscar como UDI Track, ¿no? Que está UDI Track iShares.mx. Vamos a ponerle un colorcito, ese color, ¿está bien? ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, si se fijan, en los últimos 5 años se hubiera tenido la gran idea de decir, oye, pues nada más voy a conservar la inflación, ¿no? Entonces, en los últimos 5 años tendría un 18.97 contra invertir como lo hacen las aseguradoras o los millonarios del mundo en el mercado de valores tendría un 121. Entonces, ustedes juzguen, oye, pues, ¿por qué querría invertir en ese instrumento? No haría ningún sentido en el largo plazo nada más conservar la inflación. Pues es como si metieras, pues mejorarlo en CETES, ¿no? Ahí te ahorras y puedes sacar el dinero cuando quieras, no tienes penalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo pueden buscar aquí en Yahoo Finance, pueden buscar como UDI Track iShares, es el ETF que replica, ¿no? Replica el valor de la UDI y con eso pueden hacer un poquito de métricas, ¿no? Eso les puede servir mucho, digamos, para estar haciendo este comparativo. Déjenme ver si tienen alguna otra duda. Contratas en UDIs, te cobran en UDIs, pues sí, ¿no? O sea, te cobran en UDIs, obviamente, porque ellos ganan en UDIs, ¿no? Entonces, para la aseguradora es muy buen negocio, ¿no? Comparar los seguros con ahorros, es correcto, los seguros son ahorros, ¿no? Acuérdense que ahorita estamos hablando del tema de inversión para el largo plazo, ¿va? Me dicen que no funciona así, ok, o sea, contrata en UDIs, pues sí, es correcto, tema de pesos, ok, UDIs es igual a la inflación, no se invierte en UDIs, es correcto, no, es correcto, las UDIs no son una inversión, no ocupen ese instrumento, ¿no? Los sudibonos, vamos a ver qué son los sudibonos, lo podemos buscar en la plataforma de CETES directo. Es correcto, las aseguradoras cumplen, como bien dice Ángel Raúl Leiva, no tienen el objetivo de hacer inversiones en el largo plazo, ¿no? Para la aseguradora sí, para los clientes es una cobertura. Acuérdense que al final del día un seguro de vida, de gastos médicos, el que sea, es un instrumento financiero, como una tarjeta de crédito, es igual a un instrumento financiero y hay que ocupar los instrumentos correctos para lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí, por ejemplo, ¿qué son? Están preguntando por ahí qué son los UDIbonos. Vamos a darle clic ahí en UDIbonos, ¿no? Entonces, los UDIbonos son bonos que emite, en este caso, la tesorería, ¿no? Son que se emiten en UDIs o en tasas reales, que son pagaderos en pesos, ¿no? Y lo que hacen es que cada 6 meses cumplen, ¿no? Cumplen cupones, ¿no? Pagan cupones a una tasa de interés fija, que esta tasa se le conoce como tasa real. En inglés se le llama el famoso yield, digamos que están pagando los bonos, ¿no? Y es usualmente ganancia o pérdida
va indexada a la UDI, que es exactamente lo que hacen algunos contratos que se comercializan, es que van justamente indizadas en UDIs o se ajustan a la inflación, ¿no? Entonces, para tratar de entender un poquito, usualmente se emiten a 3, 10, 30 años, hay algunos hasta 50 y 100 años incluso que se llegan a emitir. Casi siempre los UDIbonos, los que los compran son instituciones financieras, llámese bancos, aseguradoras, lo ocupan mucho, casas de bolsa, fondos institucionales, son usualmente los que están comprando este instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de 3 años, esta tasa de aquí, y para que no se vayan a confundir, esa es una tasa real. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro el instrumento a 3 años, lo que van a pagar es una tasa real. La tasa real quiere decir que ya es con la inflación, por así decirlo, ¿no? Es decir, si la inflación ese año fue un 5, ellos me van a pagar un 1.11, es decir, pues el 5 que dio la inflación más el 1.11, porque van a estar en UDIs, que es muy similar a los productos, digamos, que ofrecen las aseguradoras, nada más que ellos no ofrecen tasas. Hay algunas aseguradoras que sí ofrecen alguna tasa, una sobretasa, digamos, que es usualmente una tasa real sobre ese instrumento, ¿va? Pregunta por ahí Gerson M. ¿Cómo se invierte en el Standard & Poor's 500? Mira, hay muchas opciones, digamos. Puede ser desde un broker norteamericano. Nosotros, si ingresan a stordedinero.com, puede ser a través de nuestro broker, una casa de bolsa que está allá que se llama Drive Wealth. Tiene muchas razones, ¿no? ¿Para qué poderlo hacer en Estados Unidos? Bueno, pues las casas de bolsa ya están garantizadas hasta por $500,000, está regulado por el Security Exchange Commission, por el FINRA, etcétera. Lo puedes hacer en Estados Unidos. Hay una desventaja. Si lo hacemos en Estados Unidos, no tenemos el incentivo fiscal, es decir, no lo podemos hacer deducible. Entonces yo te diría, mira, claro, lo ideal sería, digamos, Gerson, que agendaras una cita con alguno de nuestros asesores financieros, pero puede ser en Estados Unidos. En México hay varias opciones. Hay muchas casas de bolsa, hay 35 casas de bolsa. Va a depender de qué sea lo que estés buscando, ¿no? Hay algunas desventajas, sí, y nosotros por eso ocupamos ciertos proveedores. Si te fijas, por ejemplo, una acción del Standard & Poor's 500, bueno, del índice que replica el Standard & Poor's 500, que es el IBB, propiedad de BlackRock, ¿no? Una acción, una acción nos cuesta 7,249 pesos, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre va a ser la opción ocupar necesariamente una casa de bolsa, porque si a lo mejor yo quiero ahorrar 1,000 pesos, como lo veíamos en el ejemplo, híjole, pues a lo mejor no necesariamente lo voy a poder hacer directamente en la casa de bolsa. Entonces podemos ocupar algún otro intermediario. Nosotros tenemos varios intermediarios que te permiten entrarle al mismo instrumento, pero sin que tengas que tener los 7,249 para que tengas la misma ganancia, ¿va? Entonces, hay varias opciones, dependiendo que sea y el monto que quieras ahorrar o invertir, nosotros ya te podemos dar un acercamiento, ¿va? No sé si tengan por ahí alguna otra duda, pregunta. Déjenme revisar el chat. Sí, bueno, ¿por qué mencionamos el tema de aseguradoras? Porque muchos clientes llegan y nos preguntan si es comparable o no. Yo siempre les digo, mira, lo que pasa es que hay muchas opciones, ¿no? ¿Cómo se invierte en el Standard & Poor's 500? Mira, como te decía, hay varias opciones. Una de las plataformas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es GBM Home Broker. Puedes abrir un contrato desde 1,000 pesos. Realmente es de las más accesibles que existen en nuestro país. Actinver, más o menos, se me hace un poquito costosa, pero GBM es bastante buena opción. Bueno, ahora ya se llama GBM Plus, pero lo pueden buscar también como GBM Home Broker. Todo se apertura directamente en línea, entonces es algo muy, muy práctico. Lo pueden hacer desde 1,000 pesos y ahí directamente pueden comprar la acción ya sea, hay varios ETFs que replican el Standard & Poor's 500. De los más conocidos es el IBB.mx, pero por ejemplo está el SPY, también lo pueden buscar como SPY.mx en Yahoo Finance. Pueden buscar el BOO, que es el de Vanguard, también replica exactamente el Standard & Poor's 500. Está, por ejemplo, el BTI,
¿no? Ese también, digamos, es un proxy, no necesariamente es el que replica el Standard Poor's 500, pero es un ETF que, digamos, se acerca bastante, lo pueden hacer a través de GBM Home Broker. La desventaja es que no tienen el incentivo fiscal, pero también es una bastante buena opción para tener digamos, ese activo, ¿no? Hay un fondo, por ejemplo, que tiene Actinver, que se llama el Acti 500, que ese no estoy tan seguro que esté en Yahoo Finance, pero si lo buscan, por ejemplo, en Bloomberg, lo pueden encontrar como Acti 500. Ese también lo que hace es replicar el Standard Poor's 500 invirtiendo en ETFs del Standard Poor's 500, ¿no? ¿Cuáles fondos tienen el beneficio fiscal? Evelyn, mira, de hecho, todos estos instrumentos de los que estamos hablando, todos estos ETFs, tienen dos versiones, ¿no? Tienen una que es, digamos, con incentivos fiscales y otra sin incentivos fiscales. El problema es realmente a través del broker, ¿no? No todos los brokers en México ofrecen, digamos, la opción de que el contrato que tengas lo puedas hacer deducible. Entonces, tiene que ver más con el broker, digamos, que te puedan dar, ¿no? Por así decirlo, porque dependiendo del broker, es si lo vas a poder hacer deducible o no, ¿va? Entonces, hay varias opciones, ¿no? Les voy a pasar una liga que me pidieron. Ahí pueden registrarse. Pregunta por ahí Gerson. Las asesorías personalizadas, la primera no tiene ningún costo. Si llegaras a necesitar algo más complicado, oye, necesitamos hacer un engrapado de tasas, necesito un swap o algo así, bueno, pues a lo mejor eso ya lo podemos ver. Las sesiones usualmente depende del asesor y el nivel de especialidad que necesites, pero en promedio van desde 500 a 700 pesos la hora. Si no necesitas algo tan especializado, no tiene ningún costo las asesorías. Y puede ser con cualquiera de nuestros proveedores, ya sea en México, en Estados Unidos o Reino Unido. Dependerá lo que necesiten ahora sí que cada quien, ¿no? Y ahí podemos hacer combos interesantes. Si les interesa tener un poquito más de información, todavía tenemos 8 minutos. Pueden registrarse en la liga que les pasé por ahí a través del chat. No sé si tengan alguna otra. Acabo de ver por ahí una duda, invertir en metales. Sí, miren, esa es una duda importante. Ahorita ya no me da tiempo de ver un poquito de teoría de portafolios. Nosotros lo que ocupamos es algo que se le conoce como paridad de riesgo, en la cual diversificamos en clases de activos y esas clases de activos lo que va a hacer es, ¿le vamos a ganar al mercado? No, ya les dije por qué, les mostré cómo nadie le gana al mercado. Lo que sí vamos a lograr en el largo plazo es que no tenga tanta volatilidad nuestro portafolio. Entonces, lamentablemente ahorita les pido una disculpa, ya no me da tiempo de explicarles un poquito de diversificación de activos, pero los commodities o metales debe de ser una parte muy importante siempre de nuestros portafolios. Dependerá lo que se le conoce como el horizonte de inversión, ¿no? En este caso, porque hablamos específicamente del retiro, como es algo tan a largo plazo, posiblemente no es tan necesario que hagamos esa diversificación, ¿no? Pero si fuera, digamos, oye, pues quiero invertir a 3, 4 años, bueno, ahí es muy distinto, porque entonces ahí ya podemos hacer un portafolio de inversión más interesante con ciertos ETFs que no tengan tanta volatilidad, ¿no? Sí, Alma, seguramente vamos a estar repitiendo esta sesión. El calendario no lo tengo a la mano, pero sí vamos a repetir nuevamente esta sesión hablando del tema del retiro y con gusto, si quieren, podemos hacer uno más adelante sobre portafolios. Lo que hacemos, Ricardo, es muy similar a Bitcoin. No, o sea, realmente el Bitcoin, esta clase de activo de criptomoneda, usualmente hablan de Bitcoin y hay un montón de criptomonedas que se pueden hacer. Nosotros ocupamos instrumentos regulados, dado que estamos regulados tanto en México como en Estados Unidos como en Reino Unido, únicamente lo hacemos a través de instrumentos regulados. El Bitcoin se puede hacer a través de futuros sobre el Bitcoin, que eso sí es posible, lo hacemos con uno de nuestros proveedores en Estados Unidos, nada más que los montos que piden sí son considerablemente altos por el tema de que pues, vas a hacer trading de futuros sobre este subyacente que sería el Bitcoin.
se puede hacer, yo usualmente lo que recomiendo a mis clientes es que no más del 5% si tienes 100 pesos, no más del 5% en activos, se les conoce como activos, digamos, pues que tienen una volatilidad mucho más alta, ¿no? O activos no regulados, si lo queremos ver así, ¿no? Crowdfunding, crowdlending no está mal, pero tienen un riesgo más alto, ¿no? Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, de las instituciones que hemos estado hablando, pues si ocupamos los ETFs de BlackRock, ¿no? Y buscamos los activos bajo administración que tiene BlackRock, son cerca de 7.4 trillones de dólares, ¿no? Entonces, pues si eso lo comparamos contra cualquier empresa de préstamos personales que si gustan ustedes vale 50 millones, híjole, pues sí el riesgo es mucho más alto, ¿no? Hacerlo en ese mercado, específicamente el Bitcoin como no está regulado, nosotros no podemos recomendar instrumentos que no estén regulados en el mercado financiero, ¿no? Y pues listo, nos quedan 5 minutos por ahí. Luis nos dice si pueden discutir esta ponencia posteriormente. Claro que sí, si gustas en esa liga, nos puedes dejar tus datos, Luis, y si gustas ahí algún asesor que te atienda, le puedes decir que te agende unos minutos con tu servidor y con gusto lo podemos ver si tuvieras alguna duda en particular de la ponencia, ¿vale? No, Cristian, nosotros ocupamos casas de bolsa, ¿no? En México hay 35 casas de bolsa, en Estados Unidos hay muchas más, pero las que más nos gustan y que son nuestros partners son Dry Wealth e Interactive Brokers, son de los que ocupamos en Estados Unidos. Proveedores de Investment Management que ocupamos son BlackRock, por ejemplo, nos gustan mucho los ETFs de BlackRock, de Vanguard también, nada más que hasta hace relativamente poco no estaban tan disponibles en México, ¿no? Son relativamente nuevos en México, pero también de Vanguard Group, por aquí lo tenemos, administran 6.2 trillones de dólares. Todas las instituciones y los instrumentos que recomendamos están en el orden de los trillones de dólares, ¿no? Siempre vamos a recomendar algo que sea sumamente seguro y acuérdense, el dinero jamás yo lo tomo, jamás lo tomamos nosotros. Siempre es a través de instituciones financieras debidamente reguladas y dadas de alta, y ahí es donde va a estar su capital. Nosotros no lo tomamos, siempre va a ser a través de un tercero. Nosotros funcionamos únicamente como asesores de inversión o de hipotecas, que también lo tenemos, o de lo que necesiten, pero nosotros siempre funcionamos como intermediarios financieros, ¿no? Y por último, nos quedan todavía 3 minutos, no sé si tengan por ahí alguna otra duda. Pues espero que les haya gustado. Principalmente era para hablar del tema del mercado de valores, ¿no? En el largo plazo. Si llegaran a tener cualquier duda, pregunta, quisieran que les ayudemos a hacer ahí algún comparativo, con gusto. Les vuelvo a dejar por ahí la liga, y nos pueden... no tiene costo, Esther. La primera sesión no tiene ningún costo. Si contrataras a alguno de nuestros brokers, digamos, con los que recomendamos la asesoría, no tiene ningún costo. Si quisieras, oye, quiero hacer un cambio de sustitución hipotecaria, tampoco. Si ya quisieras algo un poco más, digamos, avanzado, podemos cotizarles. Antes de cualquier cosa, les podemos cotizar el servicio, ¿no? Pascual, mira, principalmente nosotros somos asesores de inversión, asesores hipotecarios, y asesores para el tema de retiro. Eso es en lo que nos enfocamos, Pascual, ¿no? Dice por ahí Ángel, estrategia para retirarnos. Bueno, pues ya la vimos ahí en la calculadora de interés compuesto. Si tuvieras dudas sobre el cálculo, la matemática, pues ahí lo podemos revisar, ¿va? Pero acuérdate, eso lo vimos aquí con el tema de tasa de interés y promedio en el que estamos ahorrando. Pero ve cuántos... Entonces ahí podemos hacer ese cálculo, ¿va? Aliens, bueno, tenemos varias instituciones, Cristian, va a depender mucho lo que necesite cada quien, ¿no? Hay gente que necesita hacerlo en México, gente que necesita hacerlo en Estados Unidos, a algunos les gusta más la legislación de Reino Unido, si quieres hacerlo deducible o no deducible, ¿no? Entonces va a depender, digamos, de lo que necesite cada quien. Nosotros ya les daríamos una recomendación y el monto,
¿verdad? No es lo mismo decir, oye, Ricardo, quiero abrir un contrato con 300,000 pesos. Ah, perfecto. Vamos a abrirlo en Actinver, en GBM. A decir, oye, a lo mejor yo quiero empezar a ahorrar con 1,000, 2,000 pesos. Ah, bueno, eso a lo mejor no necesariamente lo voy a poder hacer con Actinver, ¿no? Mira, por ahí me pregunta Pascual, ¿estamos regulados en México? Sí, claro, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estamos dados de alta en la MIB, ¿no? Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, también por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tenemos una persona moral que hace esa parte, ¿no? Por la AMIS, en Estados Unidos por el Security Exchange Commission Exchange, por el FINRA, ¿no? Que también eso lo pueden revisar en nuestra página por el SIP, Security Investor Protection Corporation, ¿no? Que es la garantía que tiene fiduciaria, ¿no? La casa de bolsa, ¿no? Sí, o sea, es que mira, por ahí Luis me pregunta si es recomendable tenerlo en dólares en el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 debe de estar en dólares, ¿no? O sea, forzosamente porque es una inversión en Estados Unidos. Entonces, mientras estés en el Standard Poor's 500, palomitas, ¿no? Te va a ir ahí bastante bien. Paco pregunta, ¿cuál es la diferencia de tener el plan con nosotros o directo con alguno de los aliados? Mira, yo siempre, es muy buena pregunta, Paco, yo siempre les digo a mis clientes, mira, el instrumento o la casa de bolsa, tú puedes ir directo y cualquier casa de bolsa decir, ay, quiero abrir mi contrato. ¿Y en qué lo invierto? Pues quién sabe, ese ya es tu tema, ¿no? Entonces, un poco la diferencia es que nosotros les vamos dando esa guía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer la administración del portafolio y como yo siempre les digo a mis clientes, mira, dos personas pueden tener el mismo coche, pero si la persona que va manejando no sabe a dónde quiere llegar, posiblemente vayan a llegar a lugares muy distintos, ¿no? Entonces, el instrumento o la institución es relevante, sí es muy relevante. Cómo les ayuden y cómo ocupen el instrumento financiero independientemente de la institución, creo yo que eso es todavía más importante, Paco. Entonces, la diferencia es obviamente la asesoría que nosotros les estamos dando para que puedan llegar a buen término independientemente de la institución financiera que decidan, ¿no? Y bueno, perdón, pero ya se nos acabó el tiempo. Les vuelvo a dejar la liga, por ahí si quisieran agendar alguna sesión, con mucho gusto lo podemos ver, lo podemos platicar más adelante. Con esto me despido. Les agradezco mucho a todos por su tiempo, por sus dudas